Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me estaban pidiendo ayuda con este problema que de hecho es un parcial pasado. Y bueno, le dan las gráficas de dos funciones, tanto de f como de h, y les dicen determinar los puntos críticos de la función, en este caso la composición, ¿no? Mm, Además de otras cosas que le piden en los ítems, ¿no? Pero nada, primero recordemos que es un punto crítico de una función, es simplemente un punto donde la derivada no existe o si es que existe es igual a cero, ¿no? En este caso, por la forma de las gráficas, ambas funciones son derivables, ¿de acuerdo? No hay puntas ni cosas extrañas que hacen que la recta tangente no exista. Y entonces la composición de dos funciones derivables va a ser derivable, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es que los únicos puntos críticos que pueden existir serían los puntos críticos donde la derivada es igual a cero, ¿no? Porque, como les menciono, al ser ambas derivables, composición de derivables es derivable. Ok, entonces derivamos, ¿no? Para encontrar los puntos críticos de esta función. Y lo que tendríamos que hacer es buscar dónde esa derivada es igual a cero, ¿no? Si recordamos de la regla de la cadena, la derivada de esta función sería f' en h de x, ¿no? Multiplicado por h' de x. Y como les mencionaba, de cara a encontrar los puntos críticos, lo que tendríamos que hacer en este caso es simplemente igualar a cero, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que el producto de dos números sea cero? Alguno debe ser cero, ¿no? Entonces, en un escenario tendríamos h' de x igual a cero, ¿no? Y en el otro escenario, esta cosita de acá, ¿no? f' de h de x igual a cero, ¿no? Y simplemente resolvemos cada una de esas ecuaciones y finalmente unimos, ¿no? Unimos esos conjuntos de soluciones. Ok, primero, ¿cuándo h' de x va a ser igual a cero? H' de x va a ser igual a cero. Si es que observamos, esta es la función h. ¿En qué puntos? Para que la derivada sea igual a cero, primero, como necesito analizar derivadas, necesito hacer rectas tangentes, ¿no? Porque recordemos que la derivada termina siendo la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Si es que tuviera la regla de correspondencia de la función, claro, podría derivarla, ¿no? Pero en este caso no la tengo, así que lo que tengo que recurrir es a rectas tangentes. Y lo primero que observo es que en este punto la recta tangente es horizontal y en este punto también, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ahí las pendientes es igual a cero. O lo que es lo mismo, la derivada es igual a cero. Entonces, ¿en dónde termina ocurriendo eso? Eso termina ocurriendo en 2 y 4.5. Así que de acá tenemos que x podría ser 2 o x podría ser 4.5, ¿no? Con cualquiera de ellos dos tendríamos h' de x igual a 0 y por ende en esos valores la derivada de la composición también sería 0. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que la derivada en h de x nos dé 0? Primero lo que tenemos que hacer es buscar dónde los puntos de f, para qué puntos de f, para qué puntos la derivada de f es igual a 0, ¿no? Y para poder buscar eso, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hace un rato, ¿no? Mirar la gráfica de f, y dibujar rectas tangentes, ¿no? Y como podemos ver en este punto, la recta tangente va a ser horizontal y en este punto también, ¿no? Entonces, para que f tenga derivada igual a 0, su variable debe ser igual a 1 o a 3, ¿no? Entonces, recordemos que acá la variable es h de x. Entonces, para que la derivada de esto me dé 0, h de x tiene que ser 1 o 3, ¿no? ¿De acuerdo? Pero recordamos que nosotros no estamos interesados en h de x, sino en x. Así que la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es, ok, ¿y para qué valores de x h de x es igual a 1? Y si acá vemos la gráfica, eso sucede aquí cuando x vale 0, esto sucede aquí cuando x vale 3, ¿no? H de 3 es 1, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que mirar la función h. Y también acá, ¿no? En 6, ¿no? H de 6 también es 1, ¿no? Entonces, de la gráfica de h, vemos que h de x igual a 1 ocurre en tres escenarios. ¿En qué escenarios? Cuando x vale 0, ¿de acuerdo? Cuando vale 0 es 1, cuando vale 3 también es 1. Y finalmente cuando vale 6, ¿no?
Ya está. Ahora buscamos cuando h de x es igual a 3, ¿no? H de x igual a 3. Eso va a ocurrir cuando sea 2 y 6.5, ¿no? Eso va a ocurrir cuando la variable sea 2, ¿no? Si x vale 2, entonces h de 2 es 3, ¿de acuerdo? Y también acá si seguimos la línea en 6.5, ¿no? Entonces ya está. Si es que x toma cualquiera de estos valores, eso va a hacer que la derivada de esta función sea igual a 0, ¿no? Entonces nos piden determinar los puntos críticos. La respuesta del problema sería, para el primer ítem del problema sería, si es que lo que quisiéramos poner en orden sería 0, ¿no? Ya está. Luego seguiría el 2. Luego seguiría el 3, ¿cierto? El 2 está repetido, así que no lo tendríamos por qué volver a poner. 4.5, 6, ¿no? Y finalmente 6.5, ¿no? Los pongo en orden no porque sea necesario, simplemente para asegurarme de que no me falte ninguno ni que se repitan. Aunque si se repitieran tampoco tendría nada de malo, ¿de acuerdo? Más que nada para que no me falte ninguno. Y listo. Entonces eso con respecto a la primera parte. La segunda parte es un poquito más analítica. Dice, justifica adecuadamente por qué la composición es decreciente en el intervalo 0,2. Ok, entonces ahorita me interesa qué pasa con cuando la variable, qué pasa con la función cuando la variable está en el intervalo 0,2, ¿no? Ok, entonces lo primero que recuerdo es, como ya tengo la derivada, un teorema que vimos en clase, ¿no? Una función va a ser decreciente si y solo si la derivada es menor o igual que 0. Entonces yo ya tengo que la derivada de la composición, porque es de ella quien me están pidiendo información, es igual a esto. Entonces lo que puedo observar es, ¿qué pasa cuando x vive entre 0 y 2? Con la función h. Con la función h pasa lo siguiente, ¿no? Si es que la variable vive entre 0 y 2, la función h es creciente, ¿no? Y si es creciente, su derivada es mayor o igual que 0. De hecho, acá es estrictamente creciente, ¿no? Pero igual la conclusión sería mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Mejor lo pongo así. Eso sería mayor o igual que 0, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el otro pedacito? Para ello necesitamos saber dónde vive h de x. Cuando x vive entre 0 y 2, h de x, que son las y's, viven entre 1 y 3, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que observar es eso. Cuando x vive entre 0 y 2, h de x, que es la variable de f', vive entre 1 y 3. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa con f cuando su variable vive entre 1 y 3? Cuando la variable está entre 1 y 3, está entre estos valores, f lo que está haciendo es esta cosita de acá, está cayéndose, ¿cierto? O sea que f es una función decreciente. Como es una función decreciente, su derivada va a ser menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y está, ¿no? Porque esto sería menor o igual que 0, esto sería mayor o igual que 0, entonces la multiplicación, ¿qué sería? La multiplicación sería menor o igual que 0, ¿no? ¿Qué acabamos de demostrar? Que en el intervalo 0, 2 la derivada de la función es menor o igual que 0. Además, como este es un intervalo, muy importante, los teoremas solamente eran válidos en intervalos, entonces podemos concluir que esta cosita de acá sería una función decreciente, ¿no? Que era justamente lo que nos pedía el problema, ¿no? Y eso. Finalmente, para la segunda parte, perdón, para la tercera parte, básicamente nos dicen clasificar el punto x igual a 2, ¿no? Ya sabemos que un punto tiene tres opciones, ¿no? O es máximo, o es mínimo, un punto crítico, perdón, tiene tres opciones, ¿no? O es máximo, o es mínimo, o no es ni máximo ni mínimo, ¿no?
Entonces vamos a ver qué cosa es el punto x igual a 2, ¿no? Y para poder clasificarlo lo que voy a utilizar es, obviamente es un punto crítico, de hecho yo ya en el primer ítem había determinado los puntos críticos y 2 ya nos había salido un punto crítico. Y para poder clasificarlo, como no tengo la segunda derivada de la función, lo que voy a utilizar es el criterio de la primera derivada, ¿no? Voy a utilizar el criterio de la primera derivada. Vamos a escribirlo. Ok. Notemos que yo ya sé cómo es la composición en el intervalo 0,2, ¿no? Voy a poner el 0 por acá. Acá yo ya sé cómo se comporta la función. Acá la derivada es menor o igual que 0. La derivada acá es menor o igual que 0. Lo que hace que la función ahí sea decreciente, ¿no? Que era justamente lo que yo ya había probado. Así que lo único que me falta hacer es analizar la derivada a la derecha. ¿De acuerdo? Si yo analizo la derivada a la derecha, voy a poder saber si sube o baja y por ende clasificar el punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos en el ítem B, pero ya no a la izquierda de 2, sino a la derecha de 2. Por ejemplo, en el intervalo 2, 3, ¿no? Voy a repetir el mismo análisis, pero por ejemplo en el intervalo 2, 3. Y para no estar moviendo tanto esto, lo voy a hacer aquí. Denme un segundito, porfa. Lo voy a hacer así, ¿no? No, con el mismo color. ¿Qué pasa si x vive entre 2 y 3, por ejemplo? ¿No? Podría coger 2 y algo más pequeño. Lo que interesa es qué es lo que pasa para los puntos cercanos, ¿de acuerdo? Si x vive entre 2 y 3, bueno, no cambia esto. La derivada va a seguir siendo la misma, ¿sí? Lo que probablemente vaya a cambiar es el signo de esa derivada, ¿no? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y ya está, ¿no? La derivada sigue siendo la misma. Y ahora tengo que analizar qué pasa en el intervalo 2, 3, ¿no? En el intervalo 2, 3... En el intervalo 2, 3, la función h es decreciente. Si la función h es decreciente, entonces su derivada es menor o igual que 0. A diferencia de lo que pasaba arriba, ahora esta cosita de acá va a ser menor o igual que 0 porque en este intervalo la función es decreciente, ¿no? Y acá hago lo mismo que hace un rato, ¿no? ¿Y cómo es f'? Para saber cómo es f', voy a utilizar otro color, perdónenme. De repente esta gama es celeste. Tengo que preguntarme dónde vive la variable, pues, ¿no? Entonces, cuando x vive entre 2 y 3, ¿dónde vive h de x? Si x vive entre 2 y 3, h de x vive entre 1 y 3, ¿cierto? H de x vive entre 1 y 3. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando la variable de f está entre 1 y 3? Ya lo había hecho hace un rato, de hecho había hecho exactamente lo mismo. Todo esto va a ser menor o igual que 0. Si quieren puedo repetir, pero es exactamente lo mismo que hace un rato. Si la variable vive entre 1 y 3, si la variable de f vive entre 1 y 3, entonces ahí la función es decreciente, por ende su derivada sería menor o igual que 0, ¿no? Y a diferencia de lo que teníamos hace un rato, acá nos quedaría que menor o igual por menor o igual se vuelve mayor o igual. Y entonces lo que sucede es que en el intervalo 2, 3, al ser la derivada mayor o igual que 0, la función sería creciente. Y por ende el punto terminaría siendo un mínimo local, ¿no? Acá podría estar mejor redactado, ¿de acuerdo? Puede causar confusión, un poco de confusión en la redacción, pero básicamente era lo que les mencionaba, ¿no? Tiene tres opciones, o es mínimo, o es máximo, o no es ni mínimo ni máximo, ¿no? Ni min ni max, ¿no? Y acá básicamente lo que les estaba viendo en la pregunta, como les digo, se podría mejorar bastante la redacción, es probar que no es la tercera opción, ¿no? Y no es la tercera opción porque como acabamos de probar es un mínimo local, ¿no? Y está. Ahí terminaría el problema, ¿no? Espero que se haya entendido, chicos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.